Hola a todos, vamos a continuar con nuestra sesión de ejercicios que tiene que ver con los temas de casi medida, medida generada por una medida exterior, generada por una casi medida. Parece un trabalenguas, ahorita lo repetimos. Nos habíamos quedado en el ejercicio número 11, en la ida. Vamos a demostrarlo. Entonces, sea E un subconjunto de X, tal que mu barra de E es 0. Quizá aquí nos estamos adelantando. E es un subconjunto de X. Por lo tanto, la medida exterior evaluado en E es igual a 0, pero es igual a la medida generada porque los elementos que tienen medida exterior 0 automáticamente son mu asterisco medibles. Entonces aquí podemos escribirlo. Por lo tanto, E es mu asterisco medible. Y eso es lo mismo que escribir que E está en A asterisco. Punto. Recordemos cómo se define la medida exterior generada por una casi medida. Entonces recordemos que la medida exterior de un subconjunto de X cualquiera es el ínfimo de las medidas. Bueno, aquí sería la casi medida de A sub n desde 1 hasta infinito, tal que estas son las A cubiertas. La unión y cada elemento de AN está en el álgebra. Así es como se define la medida exterior. Todas las posibles cubiertas. Y siempre va a haber cubiertas porque estamos hablando de un álgebra. Por lo menos está el total. Vamos a empezar con el truco. Recuerden, si la medida es 0, hay que ver que existe una familia donde E se mete en el límite superior y la suma de esas medidas es finita, la serie. Entonces, para cada número natural, vamos a considerar epsilon sub m igual a 1 entre 2 a la m. ¿Por qué 1 entre 2 a la m? Queremos demostrar la convergencia de una serie. Vamos a compararla con otra serie y por eso va a converger. Ese criterio de comparación. Por eso, y fácilmente nosotros sabemos que la suma de 1 entre 2 a la m converge. Ahí radica la esencia de la demostración. Para cada m, sea epsilon m igual a 2m. Entonces, por lo tanto, para esa m existe una familia. Es un truco que ya hemos usado en sesiones anteriores. Como es un ínfimo, vamos a moverlo un poquito. En este caso, un epsilon m. Existe una familia a m sub n desde n igual a 1 hasta infinito. O sea, es una familia, no tiene índice doble, pero es una familia etiquetada con m. Una familia de elementos en el álgebra, tal que lo que les comentaba. Si nosotros al ínfimo le sumamos una cantidad pequeña, entonces hay un elemento en el conjunto que se va a meter, es decir, que va a estar por debajo. Y esta suma corre desde 1 hasta infinito. Bueno, por hipótesis estamos suponiendo que esto es 0. Entonces esa suma queda nada más como 1 entre 2 a la m. Esto vamos a ponerlo como inciso número 1. Es la primera ecuación. Ahora, notemos, esto ocurrió para cada m. Entonces notemos que la voy a poner entre mayúsculas. Ahora sí vamos a considerar
Si se dan cuenta, aquí nada más estamos desde 1 hasta infinito. Ahora vamos a considerar m y n como parejas en n cruz n. Entonces consideremos la gran familia. Y el truco es que es numerable. Entonces consideremos la gran familia A sub mn, pero ahora sí tanto m como n están en los naturales. Lo podemos poner así. Esta es una familia de elementos en el álgebra, pero es numerable. Entonces, reordenando o esta familia se puede enumerar. Tenemos que la gran familia se puede enumerar. Es decir, sin pérdida de generalidad, nosotros, en lugar de escribir A sub mn, solamente agarramos una reordenación, pero K al final está en los naturales. Esto solamente es para no estar cargando notación. Que hay en el fondo una enumeración, 1, 2, 3, 4, 5, y podemos reordenar esta familia. Aquí nada más cambié el índice. Pude haberle puesto B subíndice K, donde B subíndice K es igual a AMN. Bueno, sin pérdida de generalidad, no hay ningún problema. Bueno, la afirmación es que de toda esta familia, la afirmación es que E está contenido en el límite superior de A sub K. Y para eso vamos a usar nuestro criterio. Un elemento está en el límite superior si está en una infinidad. Acuérdense de eso. Es un ejercicio que probamos al principio. Entonces sea X en E. Para ver que X está en el límite superior, lo escribo otra vez. Coma, vamos a demostrar que X está en una infinidad de conjuntos AK. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que los conjuntos AMN forman una cubierta. No lo escribí, pero bueno, está implícito en la definición de la medida exterior de un conjunto. Entonces tenemos que para cada M, E está contenido en la unión desde 1 hasta infinito de E, M, A. Aquí una disculpa. De A, M, N. Por lo tanto, como E está contenido ahí y X está en E, existe, y aquí viene el truquito, una K subíndice M, porque es para cada M, y hasta en lugar entre paréntesis, noten que K sub N depende de X. Pero eso para no estar cargando notación. Entonces existe K sub N tal que X está en A, M, K sub M. Y eso ocurre para cada M. Entonces así los conjuntos, y pues podemos empezar A1, K1, luego A2, K2, puntos suspensivos, son una infinidad, y cada uno de ellos tiene a X. Y cada uno
tiene a X como elemento. Por lo tanto, X está en el límite superior de A subíndice K. Aquí, pues obviamente A1, K1, A2, K2 son elementos que están aquí en AMN. Y esto de acá es una, como dijimos, una reordenación, pero indexada con los números naturales. Eso es lo importante. Y ya con esto demostramos que X está en el límite superior, pues usando las cubiertas. Y ya para finalizar, la suma desde K igual a 1 hasta infinito de M barra de los AKs. Obviamente los AK son elementos en el álgebra. Y el álgebra siempre está contenida. Aquí no se les olvide, lo pongo. El álgebra siempre está contenida en el álgebra generada. Donde están los mu asterisco medibles. Entonces, para finalizar, esta suma se puede escribir como una suma doble. Desde 1 hasta infinito. De la suma desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Por qué? Porque son números positivos. No hay problema con reordenar los números en la suma. Entonces es una suma doble. Pero nosotros vimos que cada uno de estos pues es menor que 1 entre 2 a la m, y esta converge, es 1. Por lo tanto, la serie converge, y con eso terminamos el ejercicio número 11. Vámonos con otra tanda de ejercicios. Ejercicio número 12, pero yo sí quiero recordar, quiero estar haciendo énfasis en esto. Tenemos varias ideas. Empezamos en una casi medida. Esta es una casi medida. Y de la casi medida brincamos a lo que llamamos mu supra asterisco, que va de... Aquí me equivoqué. Que va de la potencia de x a 0, infinito. Y esta se llama medida exterior. Y después de que brincamos hasta una medida exterior, regresamos, voy a ponerlo en color... No, seguimos en color azul. Y de aquí regresamos a lo que llamamos mu barrita, que no es otra cosa que mu asterisco restringido a asterisco. Pero para no estar cargando notación, pues nada más ponemos mu barrita. Y esta es la medida generada por una medida exterior, pero la medida exterior es generada por una casi medida. Entonces, medida exterior generada por mu 0, y aquí podemos medida generada por mu 0, porque todo parte de mu 0. Así son los caminos. Primero nos vamos hasta la potencia y después restringimos a asterisco. Es importante mencionar que el álgebra está contenida en A asterisco y A asterisco está contenida en la potencia de x. Esta de aquí es un álgebra. Esta ya es una sigma álgebra. Y la potencia es todo. En este sentido lo vemos como el total. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre a veces? Que no empezamos en una casi medida. A veces estamos en el último escalón. Me explico.
Estamos en RO, así lo denotan, que va... que va de la potencia de X a 0, infinito. Esta es una medida exterior. Y de la medida exterior consideramos a los ρ medibles. Y al conjunto lo llamamos como A supra ρ. Y lo restringimos. Entonces esto ya es una medida generada por una medida exterior. Por ρ. Y aquí viven los ρ medibles. Los que cumplen esa condición de partir la medida en dos, junto con el complemento, ¿no? Ustedes se pueden preguntar, oye, ¿qué ocurre con una medida exterior? Después la bajamos a ρ barra. Pero yo sé que aunque ρ barra es una medida y A ρ es una sigma álgebra, sigue siendo una álgebra. Y esto sigue siendo una casi medida. Entonces podemos hacer el truco de volverla a llevar hacia arriba. O sea, de ρ barra, ahora generamos la medida exterior. Voy a ponerle ρ asterisco. ¿Qué relación habrá entre estas dos? Y eso es lo que va a resolver el siguiente ejercicio. Lo dije muy rápido, pero esa es la idea. Bajamos y volvemos a subir. Entonces el ejercicio número 11, vámonos con el número 12. Se arró una medida exterior, como les comentaba. A ρ, los conjuntos ρ medibles. Déjenme nada más ver el margen. Bueno, ya se ha desfasado un poquito, pero al final quiero unas notas que les sirvan mucho. Recuerden, hago una pausa. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Bueno, no, eso no es necesario. Cualquier duda, estamos para atenderla. Se arró una medida exterior, arró los conjuntos ρ medibles y ρ barra es igual a ρ, que es una función restringida a supra ρ. Esta es la medida generada. Por otro lado, sea ρ asterisco la medida exterior generada por ρ barra. Como se los dije, ρ barra es una medida. La podemos ver como una casi medida. Y entonces una casi medida nos da una medida exterior. Entonces partimos de una medida exterior, llegamos a una medida, la vemos como una casi medida y volvemos a subir a una medida exterior. Eso lo vamos a llamar ρ asterisco. Entonces demuestre, inciso A, ρe está por debajo de ρ asterisco E. O sea, la medida exterior está por debajo, podemos decirlo así, de la medida exterior que genera, porque ρ al final genera una medida exterior. Qué chistoso, ¿no? Una medida exterior genera ella misma una medida exterior. Inciso B. Ahora, si mu asterisco
Esto es importante. Es la medida exterior. Es la medida exterior generada por una casi medida como les comentaba, como es una medida exterior, pues ella misma es una medida exterior generada, pero ella misma genera otra medida exterior. Lo que va a ocurrir es que mu asterisco es igual a mu asterisco asterisco. Son la misma. Ahí ya no hay tanto problema. Sin embargo, rho, o sea, si partimos no de una casi medida, sino de una medida exterior, rho y rho asterisco pueden ser distintas. Depende mucho del espacio medible. Estos son los tres incisos que vamos a demostrar. Y arranquemos con el inciso A. Muy bien. Hay que recordar la definición de rho asterisco. Sea E un subconjunto de X y a N una familia de conjuntos rho medibles tales que E está contenido en la unión. Por monotonía, y subaditividad, tenemos... Noten aquí cómo empezamos a jugar. Tenemos que el rho de E es menor o igual que rho de la unión. Como la unión ya es un elemento en una sigma álgebra, esto es igual a rho barra de la unión de AN. Y aquí tranquilamente podemos poner que esto es menor o igual que rho barra, la suma de rho barra de los AN. ¿Y eso por qué? Porque ya estamos en una medida. ¿Qué quiere decir esta desigualdad? Que para cualquier cubierta, rho de E está por debajo de la suma. Recordemos, perdonen que lo recuerde, pero lo van a usar en su tarea. Recordemos que rho asterisco de E es el ínfimo de estas sumas. Y aquí vamos a poner rho barra. ¿Por qué? Porque de rho nos vamos, pero a la medida, no a la casi medida. O sea, no es una rho cero. Bueno, al fin y al cabo, rho asterisco de E se define como el ínfimo de esas medidas. ¿Qué nos dice esto de aquí? Bueno, eso aquí nos está diciendo que rho de E es un ínfimo para ese conjunto. Por lo tanto, es una cota inferior. Por lo tanto, está por debajo del ínfimo. Esta es una cota inferior. Y con eso probamos el inciso número A. El inciso número B. Fíjense bien el truco. Por el inciso A ya tenemos una desigualdad. Tenemos que mu asterisco evaluado en E. Lo que pasa es que este es el que está jugando el papel de rho. Esto ya está por debajo de mu asterisco de E para todo E subconjunto de X. O sea, noten ustedes aquí cómo juega el inciso A.
Vamos a demostrar la otra desigualdad. Pero para otra desigualdad tenemos que usar epsilon. Numeritos positivos que no son 0. Hoy ando un poco filosófico. Tenemos que usar infinitesimales. Números que no son 0, pero que son menores que cualquier número positivo conocido. Sea epsilon mayor que 0, existe una familia de medibles. Y aquí sí es importante decir el álgebra, porque sí estamos hablando de que mu asterisco es una medida exterior generada por una casi medida. Bueno, entonces existe una familia de elementos en el álgebra que cubren a E. Y la serie y aquí tenemos que poner mu 0, porque es la casi medida. El truco que hemos hecho, como la definición de mu asterisco es un ínfimo, si al ínfimo lo desplazamos hacia la derecha, entonces hay un elemento de la familia que se cuela. Pero los elementos de la familia son sumas, son series. Bueno, eso es igual a mu asterisco de E más epsilon. Vamos a ponerle aquí un simbolito porque vamos a usar después esta ecuación. Entonces mu asterisco más de E más epsilon. Ahora, por otro lado, mu asterisco de E, ¿quién es? Es el ínfimo de las sumas, pero aquí ya estamos hablando de la medida exterior generada por la medida que genera la medida exterior. A ver. Este de aquí es la medida exterior generada por mu asterisco. Y mu asterisco es la medida exterior generada por una casi medida. A veces es importante confundirse. Entonces, por otro lado, mu asterisco de E es el ínfimo. ¿Y aquí qué vamos a poner? Simple y sencillamente mu barra. Porque la medida exterior nos restringe a una medida. Y esa medida la vemos como casi medida. Desde n igual a 1 hasta infinito, donde ahora sí, E está contenido en la unión de los AN, pero los AN ya no están en el álgebra, ahora están en A asterisco. Esa es la pequeña diferencia que hay. Noten ustedes que aquí, aunque use la misma AN, aquí los elementos están. Entonces yo creo que para que no haya confusión, a la hora de leer las notas, voy a poner que AN están en el álgebra y aquí están en la sigma álgebra. Esa es la pequeña diferencia. Así, por la ecuación asterisco mu asterisco de E, bueno, aquí el truco. Esta suma también la podemos ver como una suma. Híjole, aquí ya no me va a caber, pero mu barrita de AN. Como no me va a caber, lo pongo aquí como un tip. Esta suma, en lugar de poner mu 0, podemos poner mu barra de AN, porque los elementos, aunque están en el álgebra, están en A asterisco. Entonces esa es una suma, es un elemento del conjunto, de este conjunto. Esa flecha estuvo muy fea, pero nada más escribimos esto es menor o igual que una suma de los A barra anterior. Es que estoy usando mucho A barra, voy a ponerlo en color azul para que no haya confusión.
JN, y permítanme aquí también ponerle a este un símbolo. Este se va a llamar gato. Esto es por gato. Y este es el puente para decir que esto es menor o igual que mu asterisco de más epsilon. A mí lo único que me importa es que este es menor o igual que este para todo epsilon. Como es para todo epsilon, concluimos que mu asterisco de e es menor o igual que mu asterisco de e. Y como hubo un poco de trabalenguas, aquí permítanme cambiar esta definición solamente con fines pedagógicos. En lugar de poner AN voy a poner BN. Esta sí se queda así. Y al final nosotros vemos a esta suma, que aunque sus elementos están en A, en el álgebra, sus elementos siguen estando en A asterisco. Por lo tanto se aplica lo que está aquí. Entonces con esto espero que no haya confusión. Y con esto terminamos el inciso número B. Ahora para el inciso número C hay que dar un ejemplo. Sencillo. Consideramos el conjunto nada más formado por el 0 y el 1. Definimos ρ de la potencia de x a 0, infinito, pero en este caso pues es un rango muy grande y basta nada más ver a dónde va. Como es un conjunto con dos elementos, sus elementos van a ser el vacío, los unitarios y el total. Y hay que poner la regla de correspondencia. El vacío va a 0. El unitario de aquí, una disculpa, es el unitario del 0, el unitario del 1 y el total. Bueno, este que vaya al 1, este que vaya al 2 y este que vaya al 2. Rho es una medida exterior. En este caso son 4 elementos, sencillamente se ve que se cumple la sigma subaditividad y el vacío va al 0, etc. Entonces ρ es una medida exterior. Los únicos y siempre, el total y el vacío siempre son ρ medibles. Bueno, en este caso son los únicos con respecto a esta medida. ¿Por qué? Porque noten ustedes que el unitario del 0 y el unitario del 1 son ajenos. Si estos también fueran medibles, se pueden partir, porque uno es el complemento del otro. Pero en este caso, la suma de estos dos, como estamos definiendo, es 3. Pero 3 es mayor que 2, y 2 es lo que vale el total. Entonces no, el unitario del 0 y el unitario del 1 no pueden ser ρ medibles. Por lo tanto, a ρ solamente es el vacío y el total. Ρ barra, que ya va de a ρ en 0, infinito, cumple lo siguiente. Bueno, nada más tenemos dos casos, 0 y x. Como es una restricción, pues este va al 0 y este va al 2. Esa es la regla de correspondencia de ρ barra. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con ρ asterisco del unitario y ρ, en este caso, ¿qué
¿qué ocurre con este? Bueno, rho barra, rho asterisco, como nada más se puede cubrir, en este caso vale 2, que es distinto de 1, que es lo que estamos diciendo que vale rho de 0. Y esto ocurre porque la única cubierta del unitario del 0 es el total. La única cubierta, bueno, A cubierta del unitario del 0 es el total. Por lo tanto, rho asterisco va a ser 2, que es distinto de 1, que es lo que vale con rho. Entonces, en este caso son distintos rho asterisco y rho. Y con eso concluimos el ejercicio del día de hoy y la clase del día de hoy.